Muy buenas noches, estamos aquí muy contentos, estamos en San Pedro Sula, la ciudad del norte de Honduras. Tenemos el gran placer de poder tener nuestro 10º conversatorio esa noche, Victoriano López. A nombre de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, les damos a todos la bienvenida, porque además el día de hoy será también bastante importante, más bien muy importante, porque tenemos a una persona de lujo, le podemos decir, que viene directamente desde México, y es el doctor Samuel Maines Champion. El doctor Samuel Maines Champion, como ven, es una persona que, bueno, hizo mucho en la música. Él obviamente es un gran músico, es un pedagogo, es un escritor, y realmente estamos muy contentos porque seguramente más de uno aprenderá y conocerá tal vez muchos aspectos que uno no le daba mucha atención o tal vez no conocía efectivamente. Pero antes de comenzar y de saludarlo, bueno, voy a leer un poquito el currículum para que sepan quién es nuestro gran invitado del día de hoy. Samuel Maines Champion nació en la Ciudad de México, donde inició sus estudios musicales después de cursar parte de la licenciatura en el Conservatorio Nacional de Música. Se graduó en la Yale University School of Music de la Unión Americana, donde obtuvo una beca completa. Posteriormente, revalidó su título de posgrado en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milano o de Milán. Fue acreedor del premio del Instituto Ítalo Latinoamericano de Roma. Participó en los cursos de la Academia Chigiana de Siena, que es una de las instituciones más importantes en el ámbito musical del mundo, en las ediciones del 1985 y 1986. Residió durante una larga temporada en Europa, donde llevó al cabo una intensa actividad camerística y pedagógica. Recibió lecciones de los legendarios maestros Henrik Svering, Peter Ribay y Franco Gulli, entre otros. Ha tocado en múltiples foros, entre los que destacan la Scala de Milán, el Teatro Regio de Turín o de Torino, la Chartreuse de Avignon, el Colegio Papio de Ascona, el Lincoln de Miami, la Arena de Nueva Orleans, la Sala de la Cancillería de Quito, el Museo Isaac Fernández Blanco de Buenos Aires, el Teatro Juárez de Guanajuato, la Sala Nezahualcóyotl y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ha sido solista de muchas orquestas, tales como la Sinfónica Nacional, la Sinfónica Finlandesa de Jyväskylä, la Piccola Sinfónica de Milán, las Sinfónicas de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis de Potosí, Coyoacán y el Conjunto de Cámara de la Ciudad de México. Fundó en 1996 el Alauda Ensemble, agrupación con la que realizó giras, estrenos y grabaciones. Entre estas disputan los fonogramas Mariposas del Paraíso, con obras hechas por y para niños y patrocinado por Nestlé. Reencuentros, bajo el sello Urtext, Digital Classic. Encuentro de dos mundos barrocos, con estrenos discográficos de obras de Johann Sebastian Bach. Conquistador del Cielo, con rescates de corridos aeronáuticos, y el dúo de violín y guitarra, en colaboración con la escritora y guitarrista mexicana Corazón Otero. Es catedrático del Conservatorio Nacional de Música de México desde el año 1994 y combina su quehacer musical con la creación literaria y el periodismo cultural. Sus producciones comprenden géneros como el cuento, la dramaturgia y el ensayo. Su cuento Rondó se ha presentado en numerosas ocasiones, tanto en forma coreográfica como en el de marionetas. Su obra de teatro, Antonio Lucho, La música de Dios, fue puesta en escena por la compañía Italia que dirige Adalberto Rossetti. Su libreto para la cantata escénica, Un ingenioso hidalgo en América, fue creado a la limón con el eminente compositor argentino Luis Bacalov, el que tuvo obviamente el premio Oscar, estrenándose en el cuarto centenario del Quijote, dentro del Coloquio Internacional Cervantino de Guanajuato y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es columnista desde el 2007 de la revista Proceso, donde ha colegido más de 300 textos dentro de la columna Estro Armónico, y es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM. Este doctorado le fue concedido por su trabajo pionero de reelaboración del drama per música Montezuma II sobre músicas de Vivaldi. Con respecto a sus publicaciones, son de señalar los 3 volúmenes de música y de músicos que comercializa la editorial Libros Proceso,
mismos que cuentan con prólogos de Julio Schroeder García, Miguel León Portilla y Elena Poniatowska Amor. Su tesis doctoral, Vivaldi y la conquista de México, una verdadera tragedia musical, cuenta con presentaciones y prólogos de Michael Talbot, Enrique Grey, Vickers, Rafael Pérez Taylor y Patrick Johansson Kerraudren. Alrededor de sus creaciones dramatúrgicas se han publicado diversos trabajos académicos, entre los que sobresalen doctorados en las universidades Pompeu Fabra de Barcelona, Autónoma de Madrid y de Alcalá de Henares. Todos ellos ponderados su valía interdisciplinaria y su novedad de enfoque. Es el caso sobre todo de la cantata, un ingenioso hidalgo en América, y de la ópera Montezuma II sobre músicas de Vivaldi. Porciones de esta última fueron incorporadas en la app Nezahualcóyotl que realizó con Aculta, volviéndose acreedora del World Summit Award for Apps de Dubái. Reelaboró recientemente la ópera en un acto Cuatemoxin y del doctor Aniceto Ortega del Villar, obra señera del nacionalismo musical mexicano, dado que quedó inconclusa y carente de un libreto que le diera unidad estructural y dramática. Es un creyente fervoroso en los poderes curativos de la buena música y no tiene la menor duda de que volando sobre sus alas el hombre tendría mejores posibilidades de dignificar su existencia. Es realmente muy interesante y estamos muy contentos de tener con nosotros aquí al maestro Samuel Maines Champion. Maestro Samuel, muchísimo gusto y bienvenido. Muy buenas noches. Qué gusto, Daniel. Es un placer estar contigo y estar en el auditorio en vivo. No, pues el gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Hemos visto que tienes un currículum bastante grande y bastante rico, y es por eso también, y bueno, por tu persona, que queremos un poquito conversar contigo sobre esos trabajos que hiciste, sobre toda tu vida musical, que la dedicaste por lo visto al 100% solo dedicado a la música, a la pedagogía, a la escritura y bueno, al arte. Y esta noche nosotros tenemos eso, nosotros queremos bueno, no solo esta noche, todos los conversatorios que estamos teniendo están dedicados al arte, no solo a la música como tal, sino también al arte en general. Y creo que estamos en un momento sumamente importante y estamos muy contentos de poder tener a un latinoamericano aquí con nosotros. Estamos, como les dije, en Honduras, pero nos están visitando personas prácticamente de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Hay mucha gente en Bolivia que están apareciendo, hay gente en Argentina, hay gente en Perú y bueno, bienvenido. Samuel, antes de comenzar todo, quisiera por favor si nos podrías comentar qué tal este periodo de la pandemia en tu casa, en México, para el arte, para ti. ¿Cómo lo estás viendo? Los lados positivos y los lados negativos. No sé si nos puedes comentar un poquito ese Con punto de mucho vista. gusto, Daniel. Pues en mi caso particular lo utilicé para pues un periodo de reflexión y de trabajo intenso aquí en mi casa. He salido lo menos posible y bueno, pues estoy trabajando un libro sobre Aniceto Ortega, el músico del que mencionaste en mi currículum. Ah, ya. Y terminé hace poco un nuevo libreto para otra ópera que se va a estrenar este año sobre Cuitláhuac, el penúltimo Tlatoani de México, Tenochtitlan. Entonces, en lo particular, Ah, bueno, pues el encierro me ha servido mucho, pero pues hay temor de mi parte porque, bueno, pues ya se abrió ya se retomó la actividad casi normal en la Ciudad de México en particular, en los semáforos sanitarios, y pues estamos en el pico, como dicen los especialistas, en el pico más pronunciado de los contagios. Entonces, bueno, lamentablemente la economía tiene aquí la última palabra claro. y pues hay una cantidad enorme de mexicanos que sobrevive trabajando en la calle, no tienen empleos fijos y Y bueno, no solo mexicanos, creo que en toda Latinoamérica y bueno, en todo el es un mundo, la estigma gente que sobre vive al todo día. latinoamericano, Sí, sí, tristemente. sí, sí. Entonces, bueno, pues fue deleitoso ver que la ciudad respiraba un poquito, que, se- que porque la Ciudad de México tiene más de 20 millones de habitantes, es un verdadero Ah, monstruo urbano que nos va devorando a todos. Entonces, bueno, esta tregua ha sido muy positiva para, pues, para que se regenerara un poquito
pues escuchas los pájaros, el silencio volvió a las calles y bueno, pues estamos esperando a ver qué pasa. Es muy complicado para nuestro gremio en particular, para los músicos y los Para los artistas, porque todo está músicos. parado y Claro no que sí. tenemos ninguna certeza de cómo se van a retomar las iniciativas, qué va a pasar con los conciertos en vivo. Estamos todavía en ascuas, pero bueno, pues confiando en que, más que nada, agradeciendo que estamos vivos y que es una oportunidad para mejorar nuestra relación con los ecosistemas y con el planeta. Claro, 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 claro. Bueno, sí, sí, y es verdad. Y pero en este momento en México ya está un poco más libre lo de la cuarentena o sigue bastante rígido, porque por ejemplo aquí en Honduras seguimos en toque de queda y seguramente otras 2 semanas más. Y eso para que sepan un poco las personas, porque sé que hay muchos países que ya cerraron en Europa, prácticamente ya no existe casi en muchos lugares, Alemania y todo. Tenemos muchos amigos que nos están visitando en estos conversatorios y nos cuentan la situación. Aquí aún estamos y creo que 2 semanas más, No, al aquí menos. ya a partir del lunes de ayer, que ya se Sí, volvió en la Ciudad de México, ya retomó las actividades esenciales. Por supuesto, hay todavía, no hay cines, no claro, hay claro. clubs, pero ya la población ya puede volver a trabajar y las oficinas de gobierno ya retomaron su Ya, actividad. ya volvieron. Ah, Sí. bueno. Ojalá, ¿no? Que esto sea un momento bueno, para pensar en el sentido positivo y reflexionar de todos los actos positivos que hizo el ser humano, pero también negativos. Y Claro. para que todo lo negativo que hubo de alguna manera nos diga, o sea, nos haga dar cuenta el mundo de que nosotros, eso siempre decimos, de que nosotros no somos los dueños de este mundo, sino somos los huéspedes y tenemos que cuidarlo y que hay varios seres vivos y de cierta manera un poco como si nos estuviéramos olvidando, me parece que fue hasta hace poco, ¿verdad? Hasta hace poco de la pandemia eso. Así es, Daniel, coincido totalmente con lo que dices. Bueno, pues no, nos alegra muchísimo que ahora ya esté un poco mejor. Para el arte, lastimosamente, como tú dices, los conciertos y todo, prácticamente un montón de gente se quedó sin trabajar y toda una situación, pero bueno, también lo importante es que mucha gente, gracias a eso, nos enfermó. También es Claro. muy importante porque muchas veces no reconocemos eso. Solo se ven los lados negativos y uno dice, no hay trabajo, nada, pero tal vez gracias a esto no ocasionó un caos todavía mucho más grande en el mundo. Ojalá No, que y vayamos además, adelante, bueno, ¿verdad? si tenemos esta perspectiva histórica, en realidad hemos sido muy afortunados porque ha sido una pandemia que se ha previsto, que se ha podido controlar relativamente bien, aunque no tengamos todavía vacuna, pero pues la mortandad ha sido muy baja en ¿Verdad? comparación con las de los siglos previos. Digo, si Claro. recordamos la de 1918, se habla de más de 50 millones de muertos, más muertos que en la Primera Guerra Mundial. Y ya no nos vamos a los siglos previos donde el cólera cada año arrasaba Claro. y la peste negra, y bueno, arrasaba, diezmaba las poblaciones. Entonces, bueno, 50 somos millones de afortunados muertos. de vivir en esta época donde hay mayor control. Bueno, con el microscopio electrónico se pudieron ver los virus, antes era toda una elucubración. Exacto, exacto. Sí, sí, tienes toda la razón. Y es importante recordar todo eso y saber la historia por todo lo que pasó y todo lo que muchas veces creemos que solamente está ocurriendo en ese periodo, ¿verdad? Claro. Bueno, Samuel, justamente hablando ya, continuando con el hecho del por qué realmente estás acá como músico, como escritor, como investigador, no sé si nos puedes contar para que te conozcan un poco más las personas, un poco tus orígenes, un poco cómo comenzaste con esto de la música, quiénes fueron tus influencias, cómo pasó un poco en breve, obviamente sé que hay Claro. mucho por contar, pero para dar un poco una idea, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Y qué planes futuros tienes? ¿Cuál es tu sueño? ¿A qué quieres llegar con esto? No sé si nos puedes contar. Con mucho gusto. Bueno, pues yo empecé el violín relativamente tarde, empecé a tocar a los 10 años y a partir de los 12 ya, ya estaba yo seguro que quería dedicarle mi vida a la música. La música. Entonces, bueno, estudié primero clases particulares, después conocí al maestro Henrik Schering,
que mencionaste hace poco, y tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, a la Universidad de Yale. Ahí terminé, hice tanto estudios de licenciatura como de maestría, y después también por invitación de Schering fui a la Academia Quillana en Uf, Siena y maravillosa bueno, academia. me, me estremeció la belleza. Dije, Qué, qué maravilla, ¿no? De sí, historia esa escuela, es sí. una joya preservada, mágica, pues las calles, La te quedas un ciudad de clavado. Siena, Y ¿no? Siena es una belleza. Entonces, bueno, pues ya me encandiló Italia y decidí irme, regresar el año siguiente, el 86, y después, Como violinista. como violinista, claro, revalidé mi título del Conservatorio Verdi de Milán, tomé unos cursos en Cremona, y ahí empezó mi vida profesional. Empecé a tocar, ¿Cuántos años este, tenías más o menos? tenía yo 21, Ah, wow, joven. 21, Y solo te fuiste, solo, y me solo, fui así como, solo, wow. sí. Ahí toqué, bueno, hice muchos conciertos de música de cámara, con un trío, con cuarteto. Después fungí como concertino de varias orquestas, la Orquesta de Sinfónica de Bérgamo, la Orquesta de Piccola Sinfónica de Milán. De Milán, claro. Participé con una orquesta de cámara que se llamaba Los Solistas Botticelli, hicimos muchas giras por Europa, y bueno, así se me fueron 8 años, Ujú. hasta que llegamos al 1994, y en México, bueno, acababa un periodo presidencial con Carlos Salinas de Gortari, y había una publicidad planetaria de que México realmente ya iba a entrar al primer mundo, toda una publicidad nada más para justificar cómo ese sexenio acabó con todo, pues privatizaron todo y bueno, se volvió otra vez tierra de conquista. Claro. Pero vine a México en el 93 y me ofrecieron un puesto como maestro de conservatorio y varias opciones interesantes como violinista. Entonces, bueno, decidí venirme a México. En Italia las Volver a tu circunstancias casa. estaban complicadas, volver a mi casa, y desde el 94 estoy aquí. He dado clases ya 26 años en el conservatorio, y por ahí del 97 me di permiso de escribir, porque toda la vida tú Mm, bien lo sabes, como músico, pues tienes que dedicarle todo tu esfuerzo y parece que nunca es suficiente. sí, Eh, entonces, bueno, claro que sí. me di la oportunidad, escribí un cuento en ese 97, el Rondó que también mencionaste, y le fue muy bien. Tuvo tres ediciones, se montó en público, y entonces, bueno, empecé a caminar ya sobre dos pies, sobre la música y la literatura. Siempre la literatura, yo desde siempre he leído mucho, y, Ujú. eh, y luego se fueron dando avisos, pues de pronto en el 2003 me invitan a hacer una obra con Luis Bacalov, y de ahí me Claro, improviso como libretista. Esa experiencia me cambió la vida, porque capté el poder de las palabras cuando las palabras ya se vuelven música, y y dije, pues esto es lo que más me gusta. claro, claro. Y es importante recalcar que el maestro Bacalov, aparte, un grandísimo compositor que lastimosamente murió el año pasado, si no me equivoco, En ¿verdad? el 18, El sí, 18, sí, sí, el 2018, él aparte de haber ganado la música del Postino, el compositor de la música del Postino, él también fue profesor de la Academia Quillana de música y claro. películas, y claro, o sea, pero para que la gente un poquito sepa también del contexto que estuviste en grandes instituciones y con grandes personas. Sí, Eso es importante recalcarlo. sí, con Bacalov sí es una amistad muy, Grande, pues muy claro. entrañable, porque, bueno, compartíamos muchas historias en común. Mi madre era argentina, luego pues él vivía en Italia desde hace mucho tiempo, entonces, Claro. y surgió esta cuestión del Quijote. Eran los 400 años del Quijote, de la primera Mm, edición de 1605. Entonces, bueno, nos encargaron esta obra, que quisimos hablar de las influencias de ida y vuelta entre Europa y América a través de la mm. música. Yo hice el libreto, seleccionamos a los personajes, y como Cervantes hizo 3 peticiones para venir a América, y nunca ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y Cervantes escribió, por ejemplo, que América era el refugio y amparo para los desesperados de España. Y había pedido, Claro. por ejemplo, algún puesto de trabajo o en el Soconusco, en el sur de México, o en Guatemala, o en La Paz, en Bolivia.
que bueno, Ah, pues nunca claro. se pudo. Y eso fue la última petición fue en 1591, 8 años más o menos antes de que empezara a escribir el Quijote. Entonces, traspolamos muchas de las aventuras del Quijote que hubieran podido suceder en América. Y efectivamente había material para hacer algo así de ficción, pero basados en la propia ficción cervantina. Entonces, bueno, Claro. fue una cantata una cantata escénica que le fue muy bien, y luego se fueron encadenando otros proyectos, siempre bajo la misma tónica, como por ejemplo la aparición de la partitura de Antonio Vivaldi para esta ópera sobre Moctezuma, que se había dado por perdida, apareció Claro. hasta 2002 después de un periplo novelesco que estuvo en Berlín muchos años, luego En Berlín en estuvo. Berlín. ¿Cómo llegó a Berlín? No se sabe Nadie cómo sabe. ni cuándo. Y es una copia. El manuscrito vivaldiano se perdió, ese parece que para siempre, pero es una copia de un amanuense veneciano que llegó a Berlín Claro. en algún momento a la Academia Coral de Berlín. Y ahí a lo mejor estuvo desde finales del siglo XVIII. Y cuando viene ya la conflagración bélica de la Segunda Guerra Mundial, los de la Academia Coral evacúan el tesoro, porque era lo más importante de la cultura germana que tenían ahí en sus archivos, y lo mandaron a Claro. un castillo en Polonia, el castillo de Ullerdorf. Y bueno, en ese castillo, pues se perdió también la memoria, pero se sabe que pasaron unos tanques del Ejército Rojo y secuestraron el lote con 55,000 páginas de música, y se lo llevaron a Kiev, en Ucrania. Y ahí estuvo desde el 45, 40, más o menos, hasta el 2002, en que unos musicólogos de Harvard empezaron sus pesquisas y bueno, lograron entrar al fondo reservado del Conservatorio de Kiev, localizaron que ahí estaban las partituras, hubo todo un juicio como trofeo de guerra, Claro. los alemanes resarcieron con 2 millones de euros a los rusos, y regresó todo el lote a Berlín, y ya catalogándolo apareció ahí la partitura de Vivaldi. Pero, que es lo más interesante, en algún momento de todo ese tránsito, alguien, que no sabemos quién ni por qué, le arrancó a la partitura con violencia, le arrancó una tercera parte. Entonces había que reconstruir la a fuerzas había que reconstruir la música para Sí. adaptarla al libreto. El libreto sí estaba, el libreto siempre estuvo, que es un libreto, pues digamos, apologético, eurocéntrico, apegado pues a una ficción histórica absoluta. Es un final feliz, como era la praxis de la época. De la época, claro, claro, claro. No, Y no había el entonces, amor y bueno, muerte típico que ya después en la, claro, así. la frase, sí, 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 en la ópera lírica, el bel canto después, ¿verdad? Entonces, bueno, era inadmisible para la visión histórica que tenemos desde el presente, Sí. porque bueno, no hay conflicto, Moctezuma no se muere, todos se abrazan, todos Y felices, termina todo así. Moctezuma cede el poder, cede del territorio, hay una boda entre una hija de Moctezuma y un falso hermano de Cortés, y esa es la metáfora de La la unión metáfora de todo. de los dos mundos. El regalo de bodas es el territorio, Cortés también se deja el poder, y bueno, todos felices, y así nace la Nueva España. Entonces, bueno, era un libreto demasiado simplista, sobre todo inadmisible para la visión mesoamericana. Entonces, bueno, pues dije, Claro. el problema no es la música, ahí está la música de Vivaldi, el problema es el libreto. ¿Qué pasa si le pongo un libreto apegado a la visión de los vencidos, por así decirlo, y relaboro todo para que tenga más coherencia? Además, los recitativos barrocos ya eran muy pesados inclusive para la época de Vivaldi. Entonces hice toda una serie de trabajo como de arqueología musical para Claro, claro. adecuarla a los gustos del siglo XXI, y bueno, pues aproveché para ponerle, eh, rescatar la cosmoacústica. Entonces ya no se canta en italiano, sino en español del siglo XVI, náhuatl y maya, que eran, y con los personajes ya verídicos, Tú quitamos. adaptaste, Yo adaptaste el adapté, texto y claro, todo. Ah, con la ayuda de claro. traductores. Obviamente, sí, 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 sí. Yo tomé unas clases de náhuatl en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no lo suficiente para tener un dominio ya poético.
Y después le yuxtapuse instrumentos musicales prehispánicos a la orquestación vivaldiana. Y bueno, ese proyecto fueron 8 años de doctorado en la universidad. Se estrenó en 2009 y acaba de reponerse el año pasado, que se cumplieron los 500 años de la Los llegada de 500. Hernán Cortés a Tenochtitlan, y se hizo en el Zócalo, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Y Wow. pues ¿Y bueno, qué ese proyecto tal? sí fue, pues ha sido como de los más importantes de mi vida, De tu carrera, claro que de sí. hacer, claro. Y han surgido otros, bueno, como lo de la ópera de Cuauhtémoc, que pues ya se volvió una trilogía, y ahora estoy Sí. trabajando con la ópera de Cuitláhuac. Y Cuitláhuac, curiosamente, muere por viruela, o sea, la pandemia que arrasó a gran parte de los indígenas Claro. fue hace 500 años también, entonces va a ser una obra de actualidad. De una hora de la actualidad. No, pero qué interesante, realmente. Bueno, aparte que es un caballo de batalla del trabajo tuyo del doctorado, 8 años que lograste hacer, pero adaptaste con la música original prácticamente, porque, o compusiste también. Mira, dejé, eh, digamos, las áreas las respeté todas. ok. Originalmente tuvo 22 la ópera, se perdieron 11. Entonces, bueno, Claro. yo me, me apegué al esquema vivaldiano, los 3 actos, y más o menos el mismo número de áreas, pero las que faltaban las tomé de otras óperas de Vivaldi que De otras obras de funcionaban Vivaldi, claro, siempre. que funcionaban con el nuevo libreto. Y los recitativos Ah, ya. ya no los hice como a la barroca, sino los hice como melólogo, es decir, música de Vivaldi de fondo que tuviera que ver con lo que dice el texto, Claro. y los cantantes hablan, así como Singspiel, actúan, Claro, pues. claro. Entonces se vuelve más, Actuando y recitando. Claro, 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 y claro. se vuelve más ágil, y bueno, desde el principio, caminó mejor, porque la obra original es muy larga, además, bueno, quité los da capos, o sea, hay nada más un da capo instrumental para cortarla, y de, Pero los, de las 4 horas que dura el original, más o menos, me quedó como de 2 horas y 20, más o menos. no, y además eso tienes que pensar, que me estás diciendo que la presentaron justamente por los 500 años de la llegada de Cortés en la plaza principal. Quiere decir que había un gran público, ¿verdad? O sea, no era en la plaza para 30 personas, era para cientos de personas. Por lo tanto, obviamente no podían estar las 4 horas como el original con los da capos y con toda la Sí, cosa. claro, claro. Es interesante. Mientras hablamos, porque yo estoy seguro que la gente están imaginando, pero en lugar de imaginar, les vamos a mostrar un poquito las fotografías y continuamos a hablar sobre este maravilloso proyecto porque realmente yo creo que es algo sumamente importante. Aquí están en un ensayo, ¿no? ¿O es ya en En la el Foso, representación? antes de la primera función de 2009, y el que está como director es Francesco Fanna, es el director del Instituto Italiano Antonio Vivaldi, que tiene su sede en Venecia. Su padre Ah, fue el que armó, bueno, básicamente su padre fue el que hizo el primer catálogo vivaldiano y el que arrancó el Instituto Vivaldi en 1947, 49. interesantísimo, claro. Y aquí es uno de los personajes. Este es un personaje de los que yo incorporé nuevo, sustituye al ficticio Astrano, que fue una invención del libretista, y este es Cacama. Cacama era sobrino de Moctezuma y es uno de los responsables de la caída del imperio, porque él le dijo a Moctezuma, él le aconsejó que no tuviera cuidado, que dejara que los españoles llegaran hasta Tenochtitlan para ver cuáles eran sus intenciones, y si eran hostiles, aquí arrasaban con ellos. Entonces, bueno, es uno de los responsables. Claro, claro, claro. Ahí estamos siempre en la escena, unas Ahí escenas. están apresando a Moctezuma. Claro. La que se ve de rojo es un personaje que también incorporé, verídico, que es la famosa Malinche, que es aquí, para la historia oficial, es una traidora porque fue la esclava y la traductora de Hernán Cortés. Claro, y aquí Ahí estamos. está Cortés. Cortés, Cortés. Todo, esa es la presentación en la plaza No, prácticamente. este es lo de 2009 en el Eso es lo Teatro de Hidalgo, 2009. Ok, en perdón, 2009, disculpa. Claro, 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 claro. Y después, 10 años después, la volvieron a hacer en la plaza en la prácticamente. plaza. Esto lo hicieron siempre en la Ciudad de México, ¿verdad? En la Ciudad de México. Y
digo, sí es importante que te cuente, esto ya es en Ah, el Zócalo, es el va- va- año va- pasado. Ahí claro. están los dos Montezumas. Esta es una versión más apegada a la, pues a la verdad histórica. Los vestuarios son lo más fieles a los códices y, y logramos una proeza porque hubo más de 45,000 asistentes a las funciones del Ah, Zócalo. yo creía 1000, 2000, pero 45,000, 45,000 rompimos récord de una ópera Pero de la claro. ópera mexicana. O sea, es ni Elton John, bueno, tal vez, pero es lo mismo. No, y Es lo cosa demostramos de plaza. que el público, aunque no tenga ni la costumbre ni la educación para apreciar este tipo de espectáculos, le Igual, interesa y lo valora y lo aprecia. Ahí tenemos, bueno, el escenario al fondo, se usaron pantallas y sí, es una claro. reproducción del Templo Mayor que los vestigios están ahí en en la plaza. Digamos que Claro. hicimos todo en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, qué interesante. Mira qué personajes. Wow, sí, realmente es bueno ahí es que es lindísima, unas lindísimas imágenes realmente y 45,000 personas. Aquí, bueno, toda la escena y era la misma, o sea, han reproducido las 2 horas prácticamente y lo que me dices que es muy interesante, que el lenguaje, el texto era en español prácticamente, En español para los hispanos, para para los los hispanos, sí. castellanos y los indígenas hablando sus lenguas. Y los Esto que indígenas ves y ahí con subtítulos también, con subtítulos, claro, sí, porque el náhuatl ya no lo entiende nadie. claro. ¿Y esta escena qué escena es? Esta es el final, cerca del final del segundo acto, donde descubren el tesoro y bueno, pues ya viene todo el asunto de imponer, de desterrar a los dioses paganos, la idolatría, y mm, imponer la religión verdadera, como le llamaban ellos. Y Claro, ahí está claro. Moctezuma, el momento del encuentro. El Ah, encuentro de los dos mundos fue efectivamente ese 8 de noviembre. Ahí está sí, Moctezuma bajando en su palanquín a encontrarse con Hernán Cortés. claro, claro, claro. Aquí tenemos toda la otra escena con la orquesta por debajo. Y wow. Y me sirvió, digamos que, bueno, aparte de la verosimilitud histórica y el Mm. apego a las fuentes, que son todas muy contradictorias, por ejemplo, aquí vas a ver a la Malinche en cinta. Entonces, En la otra, subliminalmente, ¿verdad? eh, En sí, esta en es la esta que está nueva, embarazada. Claro, claro, exactamente. claro. Y ahí yo propongo subliminalmente una relectura del mestizaje, porque bueno, el mexicano ha crecido con este complejo de provenir de una madre indígena violada y un Mm. padre cruel y ausente. Es más o menos el estereotipo del mexicano. Estamos Del peleados latinoamericano. latinoamericano, claro, y Sí, estamos peleados totalmente, sí. con nuestros padres fundacionales, tanto con el lado español como con el lado indígena, y no Claro. hay una reconciliación nacional. Entonces, yo propongo que aquí este niño que van a nacer ahí, que sí nació Martín Cortés, el bastardo, Mm. que haya sido producto no de una violación, sino que haya podido ser parte un encuentro gozoso. Ah, Pues ya. cambia totalmente la lectura. Claro, 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 claro. Wow, sí, sí, sí. Mira qué interesantes imágenes, El realmente. personaje va a morir, por supuesto, en la obra, Sí, y también es una muerte porque ni siquiera hay consenso sobre la muerte, no se sabe qué pasó. Las fuentes hispanas dicen que a Moctezuma murió de una pedrada de los propios indígenas, y las fuentes indígenas dicen que murió de una estocada o de un ahorcamiento de parte de los de los españoles. españoles, Lo más claro. probable es que haya sido esto último. Los españoles lo mataron, ya no le Que lo sirvieron, mataron, antes de claro. huir, antes de huir el 30 de junio de 1520. Entonces, bueno, va a morir de una manera poética y lo matan todos. Lo mata la pedrada indígena, lo mata Ah, la señalada hispana y él acaricia la idea del suicidio. Y el personaje, digamos, el villano de la ópera, ya no es Cortés deliberadamente, sino es el militar, que es al que le cargo las tintas, y es Pedro de Alvarado, es un personaje que no existió en el original, que yo incorporo, que y tú lo Pedro de incorporaste. Alvarado fue el que arrasó a mansalva
en el Templo Mayor en mayo de 1520, hizo la gran matanza que desencadenó toda esta violencia que generó la noche triste de los españoles y luego que se prepararan para el asedio a Tenochtitlan. Y curiosamente, Pedro de Alvarado era un tipo, bueno, siniestro, ávido, cruel, y él es el que va a fundar y va a ser de las suyas también ahí, la Antigua en Guatemala, y Claro. también funda San Pedro Sula, es de los Y fundadores de también San funda Pedro San Pedro Sula. Sula, claro, claro. Y aquí en México tenemos una ciudad en el estado de Veracruz que se llama Alvarado, Veracruz, en honor a un asesino. Eso no puede ser, o sea, tenemos que cambiar nuestra historia patria, empezando por la toponimia. Obviamente, obviamente. Pero realmente, y ese tipo de cosas no es que se saben realmente, sí, porque muchas veces la historia cambia, ¿verdad? Claro, y le escriben. Mira, en general para todos los latinoamericanos fue siempre un monólogo de Europa con América. Sí, Solo ahorita, digamos, a partir ya del 18 empezaron los historiadores latinoamericanos a refutar, porque pues toda la historia era para justificar para el dogma y el saqueo. Y bueno, claro. ahorita, por ejemplo, ahora que viene a cuento, valdría la pena decir que la ópera fue de los primeros vehículos que usaron los europeos para justificar todas los actos de conquista. No sé si tú sepas, pero Claro. la primera ópera que aborda el tema del indígena la hacen Mm, los ingleses en 1656. Es una obra que el compositor fue Matthew Locke en la época del puritanismo con Cromwell y que era la guerra anglo-española, porque los ingleses estaban desesperados de que no se llevaban el botín, se lo llevaban todos los españoles. los Entonces españoles, claro, claro. echan a andar la piratería en gran escala y utilizan la ópera. De hecho, Cromwell había cerrado los teatros en Inglaterra porque decía que ahí era la perdición de las costumbres, que eran espectáculos que degradaban al ser humano. Cerró los teatros, pero durante la guerra convencen a Cromwell y le dicen, oiga, ¿por qué no hacemos una ópera sobre la barbarie española para justificar las acciones bélicas Las inglesas? acciones, claro. Y Cromwell dijo, pues adelante, abrieron los teatros y la ópera se llamó The Cruelty of the Spaniards in Perú. Y entonces, bueno, deliberadamente, ahí arranca toda la leyenda negra sobre la conquista española, la echan a andar los ingleses y cargan Los la tinta. Sí, ingleses comienza, efectivamente. claro, Sí, y mira. entonces en esa ópera se ve deliberadamente cómo los españoles son unas bestias que aniquilan a los incas, y bueno, que hacen de las suyas, pero al final los que llegan a rescatar a los indígenas son los ingleses. O sea, Ah, una licencia poética. Así arranca la ópera sobre personajes indígenas de nuestro continente. claro. Y luego vienen otras secuelas inglesas también, porque vieron que tenía mucho éxito con el público, entender lo que estaba pasando y poder ver a los piratas como héroes. Claro, Y claro. lo No, y ver lograron. esa narrativa histórica, que eso Así es. también gusta mucho al pueblo, porque recordemos que las óperas siempre han sido pensadas no para un número estrecho de personas, siempre es para el pueblo. La Claro. ópera es pensada para el pueblo. Entonces, hacer ese tipo de estrategias de cierta manera era muy interesante y si sobre todo lo hacían histórico, pero con fidelidad, digamos, hasta un punto, No, eh, jamás se aprovechaban, manipulaban la claro, historia para sus fines. Hay otra siempre, obra siempre. sobre Moctezuma, bueno, se llama sobre Hernán Cortés, que la hizo, fue por petición de Napoleón en Mm. 1809, porque había invadido España y había puesto a su hermano, a José Botella, a Pepe Botella, pues, y había muchas críticas tanto de los propios súbditos franceses como en España. Y entonces, ¿qué hizo Napoleón? Le encargó a un músico italiano, a Gaspare Spontini, esta ópera donde pone a Napoleón, donde pone a Cortés como un pacifista y él haciéndose pasar, digamos, como si Cortés fuera el Napoleón del siglo XVI. Y Claro, le fue claro, muy bien claro. esa ópera y gastaron miles de francos para tener contenta la opinión pública francesa.
Mira cómo es. Realmente sí, 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 sí. Bueno, la historia te la pueden tergiversar y volverla una verdad, entre comillas, que al final, haciendo las investigaciones, realmente nunca vamos a saber realmente tantas escrituras históricas, ¿verdad? Que cómo fue Claro. realmente. Y uno tiene que un poco seguir, pero es muy interesante lo que has hecho, porque lo que estás haciendo no solo es desarrollar y encontrar, bueno, ser un arqueólogo, porque prácticamente un arqueólogo de la música, lo que has hecho, pero no solo, además, a mí lo que me parece genial, y te lo digo de verdad, de corazón, es no has descubierto y lo has mostrado cómo es la obra. Sí, la has descubierto, has visto, pero has encontrado todos unos prototipos importantísimos y para la gente a quienes tenías que hacer escuchar, que obviamente era el pueblo y en México y con una historia que le han cambiado. O sea, eso me parece sumamente interesante y muy importante poder tener eso de referencia. Eso de Muchas referencia. gracias, Daniel. Sí, Gran de hecho, trabajo. desde un principio yo me di cuenta que era una obra, lo que había aquí era de importancia nacional, y una cuestión con fines identitarios, pues. Entonces, Claro. fui muy cuidadoso en lo que había que decir y para qué decirlo, pero el fin fue lo más noble posible, es decir, valerse de la ópera para, como decía Federico el Grande, para desterrar supersticiones y reformar costumbres. Y reformar Sí, costumbres. y bueno, pues ha sido, por ahí se volvió un poquito como mi misión existencial, este, ponerme al servicio de esta dramaturgia para, para que haya, sobre todo para darle, porque nunca había habido en el melodrama, hay por ejemplo 30 óperas y melólogos y tragedias sobre Moctezuma, ninguna escrita por mexicano, Claro. todas hechas por europeos o por norteamericanos. Los norteamericanos hacen sus primeras óperas sobre Moctezuma justo en el momento de la intervención, cuando nos roban la mitad del territorio, en 1847. Ujú. Y entonces, bueno, pues le di aquí por primera vez un espacio a la réplica indígena, le di voz al indígena dentro de la ópera. Eso creo que Claro. es lo más importante que puedo subrayar. No, 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 sin dudas, sin dudas, sin dudas, porque yo la verdad, y creo que no existen este tipo de recopilaciones y eso tenemos que tomarlo en cuenta y de cierta manera que esto sea realmente una inspiración para los que vienen, para los Claro, nuevos compositores, para los nuevos investigadores, musicólogos que hagan eso, porque Europa sabemos perfectamente que hay bibliotecas maravillosas, grandes, que todavía hay mucho por descubrir. Yo sé que, por ejemplo, en la biblioteca del Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, han encontrado un manuscrito de Rossini hace unos 10 años, me parece, que estaba ahí metido por ahí, y hay otros manuscritos, y hay tantas cosas que uno puede realmente dedicarse que eso es una fuente de inspiración, me parece, totalmente. Y bueno, también recordar que en este momento la gente que nos está viendo, nos están viendo sobre todo, eso también es direccionado, sí, arte, pero es direccionado a los alumnos de música, los muchachos que quieren dedicar su vida a este arte, al arte de la música. Y qué mejor también saber que hay muchos aspectos. Entonces tú has sido un gran violinista, has estado en las mejores escuelas del mundo de música y todas has tocado con la orquesta, pero ahorita te estás dedicando a eso. O sea, es muy importante tener referencia también a eso. Lo digo sinceramente, muchas gracias, sinceramente, Daniel. Muchas gracias. de verdad. Quisieras, bueno, para que ya vean, porque hemos visto las imágenes y estamos hablando, que vean un poquito cómo has hecho la presentación y que entiendan también los amigos que están ahorita viéndonos, porque también hay gente que no conoce tampoco mucho la música de Vivaldi o esto, y para que tenga un poquito más de idea, ¿te parece? Claro, por supuesto, adelante. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a poner. Ok, esta era, me parece, la publicidad.
esta era publicidad, ¿verdad? La publicidad Sí, antes del concierto. antes del estreno, sí. Sumamente importante. Entonces ahora vamos a ver a ese punto ya una parte del mismo estreno. Ok, un segundo solo. Aquí estamos. Qué interesante. Seguramente a más de uno tener ese tipo de visión y de conocer, nos encantaría mucho poder conocer, poder estar presentes y bueno, es bienvenido, obviamente, si en un futuro, ojalá cercano, se pueda hacer algo también en estos países en Centroamérica, porque de cierta manera tenemos la misma cultura, Así la es. cultura con México. Entonces, imagínate que se pueda hacer la representación de esta ópera no solo en México, que sea en los otros países de Latinoamérica. Yo creo que sería de mucho honor para todos. Sería Hay, realmente mucho honor. sí, ahorita la pandemia, digamos que vino a complicar las cosas porque en mayo había una representación en el Estado de México, luego había Claro. varias para junio en el Estado de Veracruz, se hablaba también de hacerla en el sitio, en las ruinas de las pirámides de Teotihuacán, y también el proyecto se mencionó en el Teatro Colón de Buenos Aires, y hacerla Ah, también en Venecia. Digamos que se y abrieron muchas oportunidades, pero ahorita está todo parado. claro, Pero claro. O bueno, sea que ya salió de México no, todavía prácticamente. no, todavía no, Aún no, no. recién va a salir. Estaban Oh, los planes, pero ahorita están en el aire porque, bueno, pues quién sabe qué va a pasar.
Claro, 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 claro. No, pero bueno, seguramente que es algo que ha tenido mucho renombre. Una pregunta, ¿esos 45,000 personas de público, todos en el mismo tiempo estuvieron ahí o hicieron No, varias en dos representaciones? funciones En dos en funciones. el Zócalo y luego una tercera en la alcaldía Iztapalapa, que es una de las delegaciones, por así decirlo, de la Ciudad de México, Claro, que tiene, es una de las más, bueno, las más complicadas porque no tiene agua, hay un hacinamiento espantoso, personas más de, y se convirtió en el basurero de la Ciudad de México. Entonces, claro, bueno, la alcaldesa ha tenido la visión de regenerar todo, empeñarse en la educación, en revertir los estragos pues, de, la, de las malas políticas y cree mucho en el valor del arte. Entonces se presentó la obra en lo que era un basurero, que ya ahorita qué es un centro interesante eso cultural, más, y ahí claro. hicimos la obra. Ella misma me contó, tenía mucho miedo porque ahí es donde hacen los conciertos masivos de rock y demás, que bueno, se llenan, ahí no hay ningún problema, no se necesita ni siquiera publicidad. Mm, En llevarles una ópera ahí y se van a venir 5 personas. Entonces, bueno, claro, es hicieron un una trabajo de ópera, difusión enorme, pintaron todas las barras de Iztapalapa con la publicidad y Motecuzoma segundo, y claro. televisión, y bueno, hicieron un trabajo importante. El éxito del Zócalo ayudó mucho y entonces, bueno, pusieron 5,000 sillas, rogando que Que llegara al gente, menos que al se vea menos un poquito que no se lleno, viera tan sí. vacío. Y resulta que hubo casi 9,000 personas esa función de Uf, Iztapalapa. Y lo más conmovedor, que es donde captas el poder que tiene el arte, pues cuando se conecta con la gente, que al final de la obra el personaje muere, hay una resurrección, y entonces, bueno, ya está muerto y desciende del escenario para irse al Tlalocan, que era el paraíso que gobernado por el dios de la lluvia, por Tlaloc, y desciende el escenario y camina sobre un corredor con guerreros con antorchas. Entonces, mientras va bajando, la gente de Iztapalapa, los que estaban ahí, lo tenían estaban en las primeras filas, se empezaron a arrodillar frente mm, al personaje, porque era, bueno, pues el gran Tlatoani, y claro, además estaba toda esta cuestión, ahí en Iztapalapa se hace cada año la Pasión de Cristo, y acuden en el Cerro de la Estrella, acuden más de 3 millones de personas, entonces fue una claro, cosa ahí conmovedora, todo el mundo, bueno, la obra mueve muchas emociones, la sí, gente llora, la gente se logró, por ejemplo, en la matanza del Templo Mayor, invariablemente se logra una catarsis. Entonces tenías a 8,000 personas emocionándose y claro, conmoviéndose con el mismo espectáculo que le habla de sus raíces. Entonces, bueno, tuvo un efecto claro. que nadie se lo imaginaba. Las propias autoridades culturales fueron los, Es que que, los sorprendidos. Es que el arte es eso. Muchas veces políticos o nosotros mismos muchas veces subestimamos al público, ¿no? Y decimos, no, eso es para un público, eso no, tal vez. Y al final a veces nos dan de las sorpresas. Yo solo para contarte una pequeña, porque es importante, historia que nos pasó, que fue el 2016. Justamente preparamos y montamos la novena sinfonía de Beethoven, que nunca se había hecho en esta ciudad, en San Pedro Sula, Uh -huh. con un coro de niños, 300 niños, la orquesta de la Victoriano López, profesores y bueno, toda una unión. E hicimos uno en un teatro, que obviamente fue, y lo hicimos con la alcaldía en una plaza. Pusieron 800 sillas, pero, o sea, ya en el ensayo se llenaron, prácticamente llegaron unas 3,000, casi 4,000 personas y Maravilla. a ver toda la novena de Beethoven, prácticamente de principio a fin, y la gente era como ver un concierto de rock o algo, en vez de, como en Alemania uno se sentía, pero en vez de los hot dogs tenían sus baleadas y en vez de la cerveza tenían sus horchatas hondureñas y cómo se veía, o sea, realmente el arte, uno subestima al público, pero llevar ciertas cosas como lo que ustedes han hecho con una ópera, uno dice una ópera, no es para todos, pero mira cómo ha llevado, igualmente nosotros, igualmente mucha gente, tratando de subestimar al público, no se hacen muchas cosas, y en realidad debería ser lo contrario, ¿verdad? Claro, claro, También. ¿no? Pues digo, a veces el conocimiento y la academia a veces inhibe las emociones, Exacto. pero, pero ahí está, o sea, la ópera en particular, porque tienes toda la conjunción de las artes, o sea, No, y como además, está hablando, claro, la el ópera es lo más canto, un completo que drama, entonces hay. tienes ahí, es el antecedente del cine y tienes Sí, todo ahí, y cuando ves a los totalmente. cantantes en vivo, la voz humana tiene un poder
absoluto de mover la interioridad de los seres humanos. Entonces te sacude, te hace reflexionar, te mueve, te mueve la conciencia inclusive. Samuel, nos gustaría muchísimo si en un futuro, ojalá cercano, podamos organizar algo, porque yo creo que la gente aquí en Honduras quisiera ver también eso y estaremos muy contentos de poder tener un acceso así para mostrar y no subestimar y Encantado. Ojalá seguramente lo podamos hacer y sobre es una todo, bueno, invitación el vínculo ahí con Pedro Alvarado, hay que también, estos villanos, se tiene que saber lo que que tiene que saber lo que pasó. No, es verdad, es verdad, es verdad. No, realmente un gran placer, Samuel. Solo para terminar, quería mostrarles un poquito la sinfonía de Montezuma, cómo tú has desarrollado, que tiene los instrumentos, ¿verdad? Que son tradicionales, pero Ajá, también le adaptaste los instrumentos prehispánicos, claro, claro. prehispánicos, y eso es muy interesante, solo porque es muy importante para mí que la gente lo vea y Y lo... además, mi querido Daniel, ahí manejamos una utopía hermosísima. Digamos que se demuestra que con la música hay un diálogo de culturas. Los seres humanos no hemos Claro, logrado ese diálogo y ahí está la música, así lo logra. ahí Ahí está, están ¿visto? Sí. perfectamente las dos culturas haciendo música. Totalmente, totalmente. Vamos a observar un poquito. Wow, felicidades, muy interesante, Samuel. Realmente ha sido un placer. Mira, pasó rapidísimo ahorita una hora y todo, pero yo me quedaría mucho tiempo y espero de tenerte pronto Espero también en pronto este ir a país. visitarte a Eh, Honduras con mucho gusto. sí, Y te bueno, agradecemos a ver qué mucho. nos inventamos. Pues somos hermanos de culturas De y hay cultura una y hermanos fraternidad de sangre de... latinoamericana que tenemos que cultivar. Totalmente, totalmente, nos tenemos que unir y la música hace eso, la música hace eso. Exactamente. Muchas gracias entonces, querido Samuel, un gran placer de haber estado ahora con nosotros, te agradecemos enormemente y te esperamos a la próxima. Muchas Bueno, gracias, Daniel.
El Muchas placer es todo mío, ¿eh? Un gracias. abrazo y muchas gracias a todo el auditorio. Igualmente, para todos, el día de mañana, el miércoles 17, tendremos en nuestros conversatorios virtuales a la maestra Mónica Ferracani desde Buenos Aires, desde Argentina, con la temática sobre la vida artística de una cantante en carrera. Ella canta mucho en el Teatro Colón, que mañana hablaremos de Buenos Aires y los esperamos a las 2 de la tarde, hora hondureña, 5 de la tarde, hora argentina y 4 de la tarde, hora mexicana, ¿verdad? Estamos Sí, a 2 horas de diferencia. a una hora. A una, no, entonces a las 3 de la tarde, hora mexicana. Muchísimas gracias, entonces, Samuel, y nos vemos a la próxima. Un Gracias, un saludo abrazo. grande, pues. Otro. Hasta luego. Hasta luego.